es una construcción de argumento colectiva de una terna, una cuaterna, un dueto, ¿sí? Colectiva, no soliloquio, donde cada uno dice todo lo que sabe, ¿no? Habla como en soledad, sino que es colectivo, tiene que haber una coherencia, una cohesión, un intercambio. Vamos a pasar a la otra filmina, a la otra ficha, ¿sí? Así vamos avanzando. Entonces, digo, en esa construcción de un argumento, justamente tiene que haber una discusión, un intercambio, un debate, a resolver una problemática. Ustedes saben que en todas las instancias de coloquio, por cada integrante de jurado se presentan 3 problemáticas, ¿sí? Una problemática es el recorte un recorte de la realidad que se construye como un problema a resolver por los aspirantes, ¿no? Una problemática es un recorte de esa realidad que se constituye en un problema hipotético a resolver por el puesto de trabajo. Me parece que es muy importante esto que dice aquí, vincularse con el ejercicio real del puesto de trabajo al que se aspira. Muchas veces en las devoluciones del jurado aparece que no nos posicionamos con respecto al puesto de trabajo, porque todavía seguimos anclados en el puesto de trabajo de profesor o de maestro de aula. Por eso es muy importante, y para eso les recomendamos, como bien decía Mica, poder leer del apartado de normativa que había en relación de qué tareas tiene cada puesto. Uno de los tips que yo puedo plantear es leer y apropiarnos del reglamento de instituciones educativas, donde ustedes tienen justamente denominadas cuáles son las tareas del director, del inspector, del secretario, del jefe de área. Además, cada nivel y o modalidad tiene sus propias disposiciones o comunicaciones en relación a qué se trata. Es muy importante saber cuáles son mis tareas. Para cuando tengo claro eso, puedo definir cómo es mi campo, mi hipótesis de intervención, mi campo de intervención a la hora de resolver el problema. Muy bien, sigamos. Bueno, una cuestión importante. Habitualmente es muy importante que en esa problemática va a aparecer como 3 elementos en una problemática, ¿no? La contextualización de la situación, el nudo y la consigna, ¿sí? Habitualmente las problemáticas tienen 3 componentes. Una contextualización de la situación, donde, por ejemplo, la política educativa de la provincia plantea, según el artículo tal, ¿sí? Una contextualización, ¿sí? Un nudo que trata del problema a resolver, usted asume como director XX, ¿no? Y observa, ¿no? Que las prácticas, las trayectorias estudiantiles, se observa discontinuidad, o trayectorias estudiantiles de baja intensidad, puede ser ese ejemplo, o puedo decir, conviven prácticas de enseñanza homogeneizantes que no influyen en la inclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la consigna, ¿no? Lo que me pide que yo como aspirante resuelva, ¿sí? Es muy importante no confundir contextualización con nudo y la consigna, ¿no? El nudo es lo que yo tengo que resolver, que ahora lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, cada vez que tenemos que plantear una problemática, aparecen varias cosas. Si la problemática me plantea en la consigna fundamente, yo ya voy a saber que es marco normativo y bibliográfico. Por ahí ya la consigna me dice, ¿sí? Establezca marco normativo y bibliografía. Si me dice fundamente, nosotros ya sabemos que eso refiere a la bibliografía, ¿sí? Y a la normativa, ¿sí? Es muy importante también mientras vamos construyendo el argumento, ¿sí? Ir también planteando algunos ejemplos de la experiencia, ¿no? Si nosotros estamos pensando en, por ejemplo, evaluar las prácticas docentes, o supervisar las prácticas docentes, o orientar las prácticas docentes, plantear algún ejemplo,
¿sí? Por ejemplo, algún ejemplo con respecto al área, qué recomendaría en relación a una orientación. Me parece que eso es muy importante, ¿sí? Vamos a la otra. Vamos a la otra, la escucha presente. Esto me parece que es muy importante, esa escucha presente. Yo hoy decía no hacer un soliloquio, sino una construcción colectiva. ¿Por qué? Yo tengo que estar muy atento a lo que dice mi compañero. ¿Por qué? Porque un coloquio tiene un tiempo de 30 minutos aproximadamente, 25 a 30 minutos. Eso quiere decir que yo voy a poder intervenir 7 o 10 minutos en esa intervención equilibrada entre los 3 aspirantes. Entonces, tengo que estar muy atento a lo que plantea mi compañero, porque puede ser que mi compañero o compañera presente alguna cuestión que no sea la correcta, que haya un error normativo. Entonces, tengo que estar muy atento para poder no corregir al compañero, pero sí poder retomar esto. Doy un ejemplo. Vamos a suponer que estamos en un concurso, en una prueba de selección de escuelas de estética, de educación artística, y una compañera dice que las propuestas curriculares para educación artística no son prescriptivas. Y sabemos que sí son prescriptivas. Mi compañera dice que no son prescriptivas, yo tomo la palabra y digo, bueno, teniendo en cuenta que sí las propuestas curriculares de escuela de estética son prescriptivas, y continúo. Yo tengo que retomar, o tal vez no esté muy conforme o no acuerdo con el posicionamiento, la perspectiva, el enfoque teórico, el cual el compañero está planteando. Yo puedo plantear algún nexo comunicacional y decir, por ejemplo, sería bueno también incorporar, está muy bien esa mirada, a mí me gustaría también aportar esta otra mirada, esta perspectiva, quiero ampliar, ¿sí? Esa mirada, etcétera, 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 ¿sí? Vamos a la otra. Bueno, esto ya está, pasamos al otro. Bueno, vamos acá, esto me interesa. ¿Qué hacemos cuando tenemos la problemática? La tenemos en la mano la problemática, ¿no? Lo vamos a tener virtual, vamos a tener tiempo para escribir la problemática, la tengo que leer muchas veces, 2 y 3 veces, para justamente no confundir el enunciado, que sería la contextualización de la situación, la problemática, que propiamente dicha, donde yo tengo que empezar a ver el nudo de la problemática, de qué trata la problemática, y no confundirme con el enunciado, el copete de la problemática, y la consigna. Habitualmente, ¿qué aparece en la consigna? En la consigna aparecen 3 preguntas, ¿sí? Establezca o fundamente desde el marco normativo y bibliográfico, establezca un plan de acción, ¿no? Establezca, puede ser que te digan, un plan de evaluación de las acciones desarrolladas. Siempre en la consigna me va a plantear, a veces, hipotéticamente o explícitamente, el destinatario al cual yo voy a dirigir mi plan de acción, ¿sí? Y también me va a plantear claramente 2, 3, 4 consignas que yo, a la hora de argumentar con mis compañeros, tengo que tenerlo claro para no olvidarme ninguna consigna y que esa consigna se dé por cumplida, ¿no? Entonces, la problemática explica el problema a través de la tensión entre 2 o más componentes. Yo hoy decía al principio que una problemática es una situación hipotética, ¿sí? Una situación hipotética en la cual yo tengo que plantear una hipótesis o varias hipótesis de por qué está pasando lo que está pasando. Vamos a la otra, Micaela. Ahí nos pasamos, a ver. No, más a... Ahí, quédate ahí. No, en la otra. Bueno, sigo hablando. A ver, esto, me quiero quedar acá. Sí, en esta. Bueno, una cosa importante. En la otra, el enunciado, pasalo, Micaela. Pasalo. Ahí, quédate ahí. En problemática, quédate. Así vemos esta. Quiero que presten atención aquí. Bueno, una cosa importante.
A ver, la problemática me dice qué está pasando, pero no me dice por qué está pasando. Es posible que en la contextualización de la situación me tire alguna pista, ¿sí? De por qué está pasando. Vamos a suponer que vamos con el ejemplo anterior. Estamos hablando de trayectorias estudiantiles discontinuas, ¿sí? Bueno, me dice el tema, me dice qué está pasando. Ahora no me dice por qué está pasando. Yo allí, y les voy a decir lo que me dijeron a mí cuando me presenté a concurso y me preparaba con el sindicato, ¿sí? Digo, uno puede llevar todo anticipado. Ustedes van a decir, no, Sandra, sí, todo lo puedo llevar anticipado, ¿sí? Esto va a cambiar según la temática. Entonces allí yo tengo que ir pensando 2, 3 o 4 hipótesis causales de la problemática. No puedo plantear 10 hipótesis causales porque después tengo que pensar 10 hipótesis de solución para ese problema. ¿Se entiende? Tengo que plantear 3 o 4 que me permita después tener tiempo en media hora de pensar una hipótesis de solución para cada hipótesis causal. Las hipótesis pueden ser variadas, ¿sí? Yo voy a plantear una, el de la discontinuidad. Una que la puedo tener en la cartera, en la billetera, en la mochila, puede ser, digo, diferentes enfoques en relación al área de la enseñanza, ¿sí? Conviven en la institución, conviven diferentes enfoques acerca de la enseñanza de, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir, los maestros no saben, los maestros no leyeron, los maestros, ¿sí? Yo puedo decir que conviven, se observa, ¿sí? Una hipótesis, la tengo que pensar, no es una hipótesis del sentido común, sino que es una hipótesis que yo tengo que argumentar, teorizarla, ¿sí? Entonces digo, en esa problemática yo explica el problema a través de la atención de 2 o 3 componentes que se constituyen hipótesis causales de por qué está pasando lo que está pasando, para después pensar un plan de acción. La consigna establece indicaciones precisas acerca de la tarea a realizar en cada instancia, ¿sí? Me puede decir qué les puede pedir a un director, ¿sí? A un secretario, a un inspector. Elabore un plan de acción general, te puede pedir eso. Elabore un proyecto educativo de superinstitución. Elabore una agenda del director y o, ¿se entiende? Y o supervisor. Digo, yo tengo que anticipar esos, así como el docente tiene la planificación aula, ¿sí? Los directores, inspectores tienen un formato de planificación. O por ahí la consigna puede plantear, desarrolle, ¿no? O planifique acciones a llevar en el marco del proyecto educativo institucional. ¿Se entiende? Digo, esas anticipaciones las puedo ir pensando. Yo ya puedo ir conceptualizando. Si hablo de proyecto de supervisión, lo conceptualizo. Si hablo de la agenda del director como un analizador de la práctica, lo puedo conceptualizar y voy pensando, ¿no? En esas consignas. También el proyecto de evaluación de lo que yo planteé. Vamos a la otra. Bueno, ya dijimos que nos tenemos que posicionar desde el puesto de trabajo del equipo de conducción, porque ahí yo puedo hablar en primera persona, en tercera. A mí nunca me gustó hablar en primera persona. Yo, como directora, me suena muy fuerte. Tal vez es más cómodo de decir como parte del equipo directivo, como directora o parte del equipo directivo, ¿no? A la luz de la problemática planteada, ¿sí? Saltar y puedo empezar a argumentar. Me parece que eso es muy importante. Ya definirnos, fíjense que es una situación simulada en el cual yo ya estoy jugando un papel, ¿sí? Ya de director, ya soy directora ahí, ¿sí? Ya soy inspectora, ya soy jefe de área o yo secretario o secretaria. Bueno, vamos a la otra. Habitualmente en la jerga de pruebas de selección se le llama la capilla, ¿no? Una vez que el jurado se presentan las problemáticas, 3 problemáticas por integrante de jurado, ¿no? En total 9 problemáticas, ¿sí? Se elige una, nos presentamos
El jurado nos va a dar 15 minutos para que con los integrantes, con los compañeros, compañeras de la terna, nos pongamos de acuerdo acerca de quién va a empezar, a enumerar los temas y subtemas, qué normativas y bibliografía son las necesarias poder decir durante el coloquio. Tenemos que contextualizar la problemática, descripción de las características de la institución simulada, y me quiero parar acá. No confundir tema con subtema, el nudo de la problemática con los temas secundarios que acompañan el nudo de la problemática. Eso es muy importante. Y contextualizar. Ustedes van a participar en las pruebas de selección en octubre, ¿no? Es muy importante contextualizar espacio-tiempo, ¿no? En el momento que voy a rendir, ¿sí? Ahí es importante ver, por ejemplo, el calendario docente para saber cuáles son las acciones. Eso gusta mucho al jurado, si yo me posiciono, contextualizo. Ahora, también me puedo contextualizar en que estoy en principio del año. Yo puedo decir, bueno, teniendo en cuenta, compañeros, que estamos durante el mes de marzo y se ha decretado la pandemia, ¿cuáles son las primeras acciones que podemos llevar adelante a la luz de la problemática planteada? ¿Se entiende? Yo lo puedo contextualizar espacio y tiempo. Por ahí la problemática ya me da el tiempo histórico y te dice, bueno, usted teniendo en cuenta que estamos en el último trimestre del año, que estamos en el último bimestre, ¿sí? Si no me lo da, yo lo contextualizo, ¿no? En tiempo y espacio. Y eso está bueno porque eso me ayuda a recortar la problemática. Después decíamos las hipótesis sobre la cual causal del problema. Como yo les decía al principio, me dice qué está pasando, pero no me dice por qué. Yo puedo tener a la mano algunas hipótesis causales, hipótesis teóricas, hipótesis no de sentido común, como decía, acciones para resolverlo. Eso ya lo puedo estar practicando, ya empezarme a posicionar como director y empezar a armar ya mi plan de acción. Hay acciones que son comunes a la hipótesis de intervención institucional. El director interviene en el entramado institucional, ¿sí? Para resolver no solamente lo interno, sino que en este tiempo, ¿no? Justamente la intervención, decimos, del equipo directivo está muy fuertemente vinculado con otras instituciones de la sociedad civil, con otros sectores, ¿sí? Podemos decir interinstitucional, intersectorial, más allá de lo institucional. Algunas cuestiones yo puedo ir pensando en estas cuestiones, y después la evaluación, ¿no? Todo eso que yo planifiqué, etcétera, etcétera, cómo puedo tener una evaluación de eso que realicé. ¿Cómo evalúo? ¿No? Una evaluación cualitativa, una evaluación cuantitativa, cómo voy a monitorear todo eso que desarrollé para aminorar, para resolver, para mejorar, por ejemplo, las trayectorias estudiantiles. Bueno, digo varias cosas que quiero decir. Vamos para arriba. Es muy importante, pasa la otra, Anita, es muy importante tener claro, digo, en el plan de acciones, preguntarse las siguientes preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y con quiénes? Habitualmente, la problemática, o no habitualmente, a veces, la problemática te puede decir el destinatario de tu acción, ¿sí? Elabora un plan de acción para primer ciclo, elabora un plan de acción para segundo ciclo, elabora un plan de acción con el equipo de orientación escolar ¿se entiende? Bueno, si no lo dice, lo contextualizo en la terna. Tengo que tener claridad en esas acciones. No puedo decir, voy a reunir al personal docente, a todo el personal docente. Eso no dice nada. Eso es una acción general, ¿sí? Yo tengo que decir por qué lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer y cómo. ¿Y con quiénes? Porque justamente el equipo de conducción, el director que forma parte del equipo de conducción con el vicedirector y el secretario, genera condiciones materiales y simbólicas para que se resuelva el proyecto, la democratización institucional, para que se resuelva el trabajo colectivo, ¿no?
para unar acuerdos, generar acuerdos institucionales y colectivos. Por eso es muy importante decir por qué lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y con quiénes. Porque habitualmente el jurado revuelve en las pruebas de selección que las problemáticas fueron muy generales, que no fueron concretas, entonces hay que tener mucho, anticipar estas cuestiones, ¿sí? Bueno, muy bien. Sigamos a la otra. Bueno, hay una cuestión para mí importante. Vamos a pasar a un cuadrito. Miren, yo les quiero contar una cosa. Ya estamos, vamos a suponer que estamos en la capilla, en esos 15 minutos que me da el jurado, ¿sí? ¿Cómo me organizo con los compañeros? ¿Cómo nos dividimos la palabra? ¿Cómo organizamos? Hay un documento que no está en la bibliografía, ¿sí? Pero que nosotros recomendamos leerlo, ¿sí? Se llama La gestión curricular del director, del equipo de conducción, del director. En la gestión el director en la gestión curricular. El director como en la dice gestión Sandra, curricular. no está los llamados, pero sí está en la compilación. En la carpeta de documentos, en la carpeta de DGCIE 2005 encuentran el documento. Bueno, 2005 de primaria. Es muy importante este documento. ¿Por qué? Yo no sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de ver algunos documentos. Si ustedes por ahí han tenido oportunidad de ver algún proyecto de supervisión de algún supervisor o han visto el proyecto de supervisión de un director, habitualmente las dimensiones, ¿sí?, que toman esas planificaciones abordan estas tres dimensiones, ¿sí? El proyecto educativo de supervisión o la agenda del director aborda estas tres dimensiones. Digo, no son las dimensiones del proyecto educativo, no. Son las dimensiones del abordaje, el campo de intervención del director y o supervisor jefe de área y o secretario, ¿sí? Campos de intervención. En este caso estamos mirando del director. Por eso recomiendo que lean el campo de intervención del inspector, que están en esos 4 documentos que hoy Micaela les nombraba. En este cuadrito lo tienen perdón, Sandra, este cuadrito es uno de los adjuntos de la clase de problemática, como las recomendaciones que lo puedan utilizar en la capilla está puesto ahí. ¿Por qué? Porque justamente estas dimensiones del campo de intervención del equipo de conducción habla de qué cuestiones, de la organización institucional, de la organización del trabajo y de la organización escolar, ¿sí? Habla de eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en cuenta esas variables a la hora de pensar la propuesta del trabajo. Si ustedes miran en el institucional, acá tenemos la aplicación de la normativa, la formación de equipos de trabajo, la asignación de tareas, la organización pedagógica, toma de decisiones, etcétera, etcétera. Si miro el político institucional, yo tengo todo lo que tiene que ver con la articulación con las escuelas, los planes y programas, la prevención, ¿no? Y si miro lo curricular, tengo el enfoque del área, la selección de contenidos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué puede suceder? Puede ser que me toque una problemática más centrada en la curricular. Eso no quiere decir que no tenga que abordar los otros campos de intervención, las otras dimensiones, ¿sí? Es decir, yo digo, estas dimensiones del trabajo del equipo de conducción son independientes, se interrelacionan, pero seguramente una problemática va a estar centrada más en un lado que en el otro. Pero eso no quita que yo tome las tres, pero una seguramente va a tener más desarrollo. Entonces, en la capilla, yo puedo decir, bueno, ¿qué te parece? Yo voy a empezar con el campo de intervención curricular. O puedo decir, bueno, yo voy a empezar por el campo que también está en el eje 3, que quiero que presten atención. Yo a este cuadrito le tendría que agregar el eje comunicacional, ¿no? El eje comunicacional, como plantea el eje 3 de la bibliografía, que justamente que ahí aparece todo lo que es el monitoreo, la supervisión, ¿no? La evaluación de las prácticas docentes, etcétera, etcétera, la comunicación interinstitucional, etcétera, etcétera. Es importante porque yo me puedo poner de acuerdo con la terna. Bueno, yo voy a empezar planteando la normativa
para poder resolver esta problemática. Y yo voy a empezar hablando del abordaje, del enfoque del área, si vamos a suponer que nos toca una problemática áreal, ¿sí? Yo me puedo ir poniendo de acuerdo, esto me ordena mi tarea. Yo lo que les recomiendo, sácalo, Mica, lo que les recomiendo, el que ya viene leyendo mucho, ¿sí? Ya se pone a practicar, a mirar, va analizando con este analizador que recién planteamos, ya va practicando con una problemática concreta, ¿sí? El que viene más lento con la lectura porque no pudo estudiar, porque no lo sostiene, se pone a leer, porque tenemos el 20 en adelante, ¿sí? A sistematizar ese estudio, etcétera, etcétera. Y el que ya leyó mucho, ¿sí? Ya se tiene que poner con algunos ejemplos de problemática a resolver problemáticas, a ensayar, a simular esto para estar en mejores condiciones y tener más seguridad a la hora